there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Dave Smith, John Rosenstern, el Dr. David Watts, Josh Rosenstern y Joseph Larson. Y alguno de nuestro personal ha salido de viajes, pero qué bueno que ustedes están con nosotros. Quiero que entiendan eso. ¿Y qué servicio tuvimos anoche? Así Realmente muy es, especial. Pude haber escuchado al el hermano Bates. hermano Bates toda la noche, francamente. Es un adorador y damos gracias a Dios por el mover y la operación del Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia necesita, nosotros necesitamos y todos necesitamos. Es el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios. Así que les damos el día de hoy a la programación y empezando allí estamos con Joseph. Joseph, ¿vas a salir a predicar? De hecho, mañana en la noche estaré en Dallas en la iglesia First Assembly of God con el pastor Daniel Enríquez. Es mi primera visita a esta iglesia, así que estaré ahí para un servicio a las 7 de la noche en alabanza y estaré ministrando la palabra también. Así que si estás cerca de esa área, acompáñenos y estamos esperando la presencia de Dios. Muy bien. Hasta ahora nada. Muy bien, David. Bueno, sí, señor, este domingo voy a estar en la iglesia Cross Point Church en Abbeville, Louisiana, para un servicio a las 10 de la mañana el domingo. Nos encantaría que nos acompañara y el próximo fin de semana del 18 al 20 estaré en At the Cross Family Worship Center en Cuba, Missouri, con el pastor Mike Mounts. El viernes a las 6:30, el sábado a las 10:30 de la mañana y a las 6:30 de la tarde y el domingo a las 10:30 de la mañana. Así que esas son las dos campañas. Me gustaría ver a todos mis amigos en Abbeville, Louisiana y también en Cuba, Missouri. Y también estaremos ahí presentando la información del Instituto Bíblico de Jimmy Swaggart. Así que estaré disponible antes y después del servicio. Si usted tiene alguna pregunta, quiere información, tendremos toda la información disponible. Nos encantaría responder sus preguntas o lo que usted tenga para sus hijos e hijas, nietos o lo que sea. Así que acompáñenos. Definitivamente, Dave. Así es, del 8 de abril al 10 de abril, Mm, en Hayden, Alabama, un pueblo bastante pequeño al lado de Birmingham. Dallas y Kim Smith pastorean Message of the Cross Family Worship Center el viernes a las 7, el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana, del 8 al 10 de abril. bien. John. Nada por ahora. Muy bien, dice el Espíritu de Dios. Ah, leímos esto ayer, vamos a repetirlo otra vez. Lo siguiente es un versículo, la siguiente es una escritura y notas sobre el tema, vienen directamente de la Biblia de estudio del expositor. Juan el Amado escribió. Y uno de los ancianos me dice, no llores. Esto quiere decir que el dilema del hombre ha sido resuelto. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él abrirá el libro y desatará sus 7 sellos. Presenta a Jesucristo. Permítanme hacer esta pregunta antes de continuar. Jesús es referido como el león de la tribu de Judá y es un león feroz, ¿no? Él está defendiendo, este león está listo para atacar. Así es como este león es denotado, listo para atacar. Y, y también lo tenemos aquí como dice que, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. David estaba en el linaje de el Mesías venidero. Él gobernará a Israel para siempre. En la edad del reino, cuando todos los santos de Dios serán, vamos a decir, traducidos o tomados, removidos en cuerpos glorificados y David será el líder de Israel bajo Cristo, obviamente, y servirá en esa capacidad para siempre y para siempre. Por eso él se refiere a la raíz de David. David no era perfecto, él cometió errores terribles, él realmente participó en cosas
terribles, ¿no? El pecado de asesinato a sangre fría es la única manera que se puede describir esto. Y también el adulterio. Y ambos pecados tenían que ser tratados por aquel que lo llevaba a cabo, tenía que morir. Eso demandaba la ley. Y usted pregunta, pero ¿y cómo le escapó de eso? Él volvió a la sangre en aquellos postes en Egipto y cómo Dios honró esa sangre y la honró una vez más. A él no se le dio ninguna parcialidad en lo absoluto sobre los demás simplemente porque era el rey de Israel y cometió esos pecados. Lo que él hizo, cualquier otra persona lo hubiese podido hacer si lo hubiese hecho con un corazón sincero, pidiendo a Dios que tuviese misericordia y perdonase y limpiase. Puede leer en el Salmos, ¿cómo? Salmo En 51. el Salmo 51, exacto. Lo pueden leer. La mayor oración de misericordia, de gracia, de perdón que una persona jamás ha orado. Esto simboliza varias cosas, no solamente a David, pero también a Israel propiamente, que clamará a Dios en la segunda venida. Y eso será pues muy importante, será su oración. Y, y eso realmente, esto es lo que el escritor aquí está escribiendo, ¿no? La raíz de David. Lo mismo sucede con nosotros. Así es. El pecado es digno de muerte, pero fue por causa de la sangre que Jesucristo derramó. Eso es lo que fue esa sombra de la sangre que estaba en el lintel durante la Pascua. Así es, así es. Y nosotros estamos aquí el día de hoy por la sangre derramada por Así Cristo, es. solamente por eso. No estamos aquí por nuestra bondad de ninguna manera, es por la de Él, su misericordia, su gracia, su sangre derramada en la cruz del Calvario que pagó el precio que nosotros no podíamos deber, no podíamos pagar. Creo que se nos olvida a veces que la iglesia está en, en tratar de restaurar. Si alguien sabe que ha fallado y ha pedido por perdón de Dios, a nosotros se nos dice que debemos de restaurar a esa persona. Y se trata de la restauración. A veces somos muy rápidos cuando alguien comete un error, queremos desecharlos o decir tú fallaste. Y gracias a Dios que Dios no hace eso con nosotros. Nosotros o nuestra meta debe de ser restaurar a aquellos que han caído y restaurarlos a la familia y amarlos. Y hay personas que si tienen esa actitud mala y no tienen el Así corazón es, así correcto, es. pero cuando alguien, he visto mucha gente buena que ha fallado en sus vidas y dicen, he fallado, he dañado las cosas, a los amigos y los familiares simplemente los desechan, pero gracias a Dios que el Señor no hace eso con nosotros. Si nosotros tomamos la posición de que nosotros no vamos a perdonar y no tratamos de restaurar a aquella persona, entonces eso pone a ese individuo en una situación muy seria propiamente. Y nosotros, Dios está hablando en serio cuando nos habla claramente. Nosotros no debemos tratar de cambiar eso y poner nuestros centavos allí. Tenemos que entender. Nosotros no debemos hacer eso. Estaba leyendo el día de hoy en la palabra de Dios, me parece que era Amós, donde estábamos leyendo en esta mañana. Y el Señor, Él repetitivamente nos dice, si su hermano cae o su enemigo cae, usted no debe de gloriarse de eso. No debe usted de tomar la posición de que eso está bien para él o ella. No, no, no. Usted no hace eso porque usted tiene cosas en su propia vida que no son correctas. Estaba leyendo esta mañana sobre un pastor muy prominente de Canadá
que tuvo un problema y tuvo que darse de baja de su iglesia, y leyendo los comentarios que la gente estaba haciendo en esa noticia, mi corazón verdaderamente que lamentó mucho porque este pastor, este ministerio, todo lo que van a tener que tratar mientras continúan hacia el frente, y hay personas que no les agradaba su mensaje, no les agradaba de lo que él se trataba, y leer esa actitud que es contraria a la manera como debemos de ser cuando alguien tiene un problema. Es porque ninguno de nosotros realmente encuentre la persona más piadosa, encuéntrelo y preséntelo. Pero si usted es Dios y puede mirar en su corazón, realmente no hay personas perfectas, Así no es. existen. Y el pecado es algo horrible. Quien quiera que lo cometa es algo terrible y horrible. Y el pecado es la culpa del individuo que lo comete. La idea de que, bueno, es culpa de ellos, no, no es así. Si yo cometo un error, la culpa es mía. Y porque Dios no va a honrar ninguna otra cosa en lo que tiene que ver con el perdón y la misericordia y la gracia. Tenemos que avanzar a la manera de Dios, y una de esas maneras es que aceptamos la responsabilidad de lo que hemos hecho. Pero el Señor va a perdonar, y gracias a Dios por eso. Ninguno de nosotros sobreviviríamos si no fuese por Él. Tenemos que deshacernos de nuestra propia autojusticia. Esa autojusticia, Ese es el mayor problema, ahí está, la autojusticia. correcto. Realmente es algo feo, horrible, no es de Dios, y eso es lo que llevó a Cristo a la cruz, esa autojusticia. Nosotros necesitamos tener mucho cuidado con eso. Dios ciertamente no apoya el pecado, pero anoche durante el servicio estaba pensando en Pedro. Él traicionó al Señor 3 veces, Sí, así fue, así pero fue. él se arrepintió. En el capítulo 21 de Juan dice de que él fue a pescar, como que su vida se había acabado y volvió a lo que él conocía. Y el Señor lo llamó antes de que el Señor lo llamase, pero Jesús estaba ahí. 3 veces le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sabes que te amo. Así es. Y es que muchas personas toman la posición de que usted dice que se ha arrepentido, pero si no hace lo que yo le digo que haga, y yo entonces voy a reestrujarle la cara en ello, no va a hacer lo que yo le estoy diciendo, no reconoce su llamada arrepentimiento. Entonces, ellos están escribiendo libros, digo ellos, quienes sean, o sermones, aparte de lo que Dios ha escrito. y es absurdo. Eso es penitencia, y la penitencia es un individuo que pone juicio sobre otra persona y actúa como que si fuese Dios. Ese es el peligro de la Sí. penitencia. Bueno, hablando de penitencia, John, yo tuve a un abogado que me llamó en una ocasión, y esto fue ya hace un tiempo atrás. Me llamó y, y él dijo, ¿me puede dar usted el nombre de 5 pastores de las iglesias más grandes en esa denominación en particular que él mencionó? Yo le dije, sí, claro, se las puedo dar. ¿Para qué las quiere? Él dijo, yo quiero llevar esos pastores a la sede de la organización, y esta situación, que yo no voy a mencionar ahora lo que era, es demasiado ya. Realmente esto tiene que detenerse y terminar. Yo soy abogado, no soy un predicador, pero aún yo lo sé eso, aún yo lo sé. Y le dije, bueno, mi hermano, yo creo que usted no va a encontrar mucho que avanzar. Y me dijo, oh, sí, yo creo que me van a escuchar, yo creo que pueden razonar. Sorpresa, sorpresa. Exactamente, sorpresa, sorpresa. Yo le dije, sorpresa, sorpresa. Y yo le envié la lista, y él fue a la sede y habló con esos 5 pastores, y todos estuvieron de acuerdo con él. Y, y yo no escuché respuesta realmente por unas cuantas semanas, diría yo.
Y él me llamó otra vez y le dije, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? Me dijo, usted está en lo cierto. Me dijo, ¿sabe qué? Esos hombres creen en penitencia. Ellos creen en penitencia que hay que ganarse lo que ellos piensan que se tiene que ganar. Y como dije, yo soy un abogado, pero eso no se puede hacer. El Hijo de Dios no puede ganarse el perdón, o sea, lo que sea. Y él dijo, yo no podía creer lo que estaban diciendo cuando yo escuché que ellos hablaban de todo eso. Para mí era algo increíble. Penitencia es lo que ellos están promoviendo. Y ellos iban a poner el horario de la penitencia antes de que se lograse lo que ellos quisiesen. Pero de todas maneras, nosotros castigamos a los amigos católicos por la penitencia y muchas veces estamos haciendo nosotros lo mismo. Ellos se ponen en esa posición de decir que están actuando a favor de Dios y no lo están haciendo. Galatas 6:1 dice, hermanos, si alguno cae, si alguno es sorprendido, perdón, y tiene que ver con ese fracaso moral, vosotros que son espirituales, restaurarle en el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nosotros tenemos esa responsabilidad de restaurarlos. Restaurarlos se trata de volverlos a traer a la cruz, que entiendan una vez más esa obra consumada, Ujú. la gracia y misericordia de Dios, que lo hemos discutido en este primer versículo con la raíz de David. Y también lo menciona Isaías 11:1, la fidelidad de Dios para su pacto o con su pacto. Dios llamó a David y le dijo que a través de él llegaría el Mesías. Podemos ver en gran detalle en Samuel, pero también en Salmos 89, de que era un pacto eterno. David no quebrantó el pacto, él tuvo un fallo moral, pero eso no rompió el pacto que Dios hizo con él. Cuando nosotros tropezamos y caemos como cristianos y pecamos, nosotros no somos echados fuera del pacto. Dios es fiel a su pacto y Él nos restaura por la sangre. Si nosotros hacemos las cosas a su manera, David tenía ese corazón tras Dios y el doctor Watts y David también dieron un buen punto, la restauración, ese proceso de sanidad que llega. Nosotros debemos de ser como Cristo. Cristo no nos arrojó. La escritura dice que Dios nos demostró su amor que aún siendo pecadores, y si nos amó cuando éramos pecadores, mucho más entonces tenemos esta bendición y esta ayuda de Él mientras somos salvos. Somos salvos de la ira a través de Él, dice. Él no está tratando de echarnos fuera, está tratando de atraernos a Él. Sea Word dijo lo siguiente, yo prediqué varias campañas con él. Él dijo, no, no hay una personalidad en la Biblia que pueda ser miembro de las asambleas de Dios. Ninguno de ellos califica. Qué gran declaración, Y ¿no? eso debería de decirnos algo, ¿verdad? Nosotros estamos hablando esto con un poco de humor por la perspectiva que lo estamos viendo es un poco gracioso. Alguien que señala a otra persona y dice, esa persona falló, mientras tanto ellos pesan 400 libras y tienen un problema con, con la alimentación. No vamos a Y la mencionar otra eso. persona, la lengua es tan larga que todo el mundo tropieza con ella cuando entra a la iglesia. Así que a la gente le gusta escoger las cosas y hay que detenerse un momento. Nosotros podemos tratar lo que es conveniente y demás, pero o lo que nos conviene. Pero piense esto, hay tanta gente que ha crecido en la iglesia, que fueron criados dentro de la iglesia y lo que los echó fuera de las cosas de Dios no es una excusa, pero es una razón. Lo que los echó fuera de la iglesia, de las cosas de Dios, fue la manera como ellos fueron maltratados por cristianos que dicen que aman a Dios con todo su corazón, mas sin embargo estaban haciendo la obra del enemigo. Y ese es un problema, hermano Sagar, porque hoy en día tenemos una generación que se fue al otro lado completamente, al movimiento de la hipergracia y tomó esa dirección de que ya no hablamos ni siquiera del pecado y demás, porque crecieron en un ambiente muy condenador, que si usted no iba a la iglesia el domingo, usted no se iba en el rapto, usted se iba al infierno. Ahora bien, Espero que no sea así. es lo que alguna gente pensaba, pero este es el punto. Nosotros no ignoramos la realidad de que el pecado, la consecuencia del pecado y sus consecuencias son Mm. terribles. El pecado siempre tendrá
una consecuencia. David, en la situación que lo vemos con Betsabé, aunque él no perdió su vida, hubo un gran precio, una gran consecuencia. Hubo muerte en esa situación. Creo que ese bebé murió, pero el punto es que hubo una gran consecuencia y siempre habrán consecuencias. El pecado no es un juego y no deberíamos de tratarlo así, pero nosotros no condenamos. El Espíritu Santo convence de pecado. Jesús le dijo a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, cuando todos sus acusadores se fueron, le dijo, ni yo tampoco te condeno. Bueno, durante varios años, la iglesia primitiva, no permitía que ese versículo se leyese del que estás hablando. Exacto. Esa mujer que fue sorprendida en el adulterio, su día empezó muy horrible y parecía que iba a ser o terminar aún peor, porque realmente si él hubiese dicho la palabra, la hubiesen matado. Así es. Realmente la hubiesen matado. Los individuos que estaban allí la hubiesen matado y algunos eruditos dicen que tenían las piedras en las manos, listas para lanzarlas a su cabeza. Y Así alguien es. dice, pero ¿cómo? Porque la ley decía que si cometían algún adulterio tenían que morir. Correcto. Entonces, ¿cómo Jesús escapó de eso yendo a la cruz? Así Así es que es. lo hizo, Aleluya. Así es. sufriendo lo que nosotros debimos haber sufrido, pero Él se entregó a sí mismo. Nuestra fe en Él nos limpia de todo pecado. Y Alabado gloria a Dios. Dios por eso. Y sin, sin ello no podríamos sobrevivir, damas y caballeros. Sé que recientemente tuve unos predicadores que mencionaron a otro predicador. Él tiene un problema con alcoholismo. Y yo nunca he probado el alcohol de ninguna manera, realmente. No sé cuál es el sabor que tiene o lo que le hace a la persona y nunca lo sabré. No tengo deseos de consumirlos. Pero sí sé que ese hombre había vivido un tormento. Ahora, eso no es excusa. El pecado no es excusa en ninguna capacidad. El pecado es algo horrible. Pero si yo hubiese vivido lo que él vivió, no sé, tal vez yo hubiese hecho las cosas peor, ¿no? Así que no sentí yo que el castigarle, ¿no? No siento que es lo correcto. Bien, Las buenas nuevas es que es la misma solución para todo problema del pecado. Jesucristo y este crucificado y la sangre que fue derramada a estás en lo favor cierto, nuestro. estás en lo cierto. Así que no nos concentramos en qué salió mal, sino que debemos de concentrarnos en cómo restaurarlos y es llevarlos una vez más a la cruz. Así es. En Efesios capítulo 4, versículo 3, Gabriel y yo hemos estado estudiando Efesios 4 en el programa Generación de la Cruz y ahí dice, solicitados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y me gusta su comentario después de la última parte, es fe en las cosas fuera de la cruz y Cristo destruye la paz porque genera la autojusticia. Así que Así cualquier es. cosa fuera de Cristo y la cruz va a destruir la paz en la iglesia, va a destruir la unidad dentro de la iglesia porque genera esta autojusticia de la que estamos hablando, donde alguien que es contrito, alguien que ha ido ante el Señor y ha pedido perdón, y aquellos que piensan que necesitan patearlos mientras están en el piso, como dice eso, a veces herimos a nuestros soldados aún más dentro de la iglesia y creo que estamos en este pensamiento, como usted dijo, la autojusticia es una plaga dentro del mundo de la iglesia, es una plaga en nuestro mundo, este elitismo, el mirar a la gente por encima del hombro y decir, bueno, yo he sido cristiano por 50 años, yo sé más que tú, yo soy mejor que tú, o yo tengo esta revelación especial, así que yo soy mejor que tú. Ese tipo de cosas está destruyendo la unidad dentro de la iglesia, destruyendo que nosotros avancemos y tomemos todo lo que Dios Muy tiene para bien, nosotros. muy bien, muy bien. Muy interesante, hermano Swagger, que John o Juan menciona a David y la tribu de Judá. Al cristiano gentil cuando lee esto,
hay que admitir que Dios en el libro de Apocalipsis, no solamente aquí, pero más adelante en Apocalipsis, que Él no ha olvidado al pueblo de Israel. Así es, no. Y, y algo mencionado momentos atrás que Juan dijo, que es, usted dice, el pecado no le saca, no le remueve del pacto. Sin embargo, es el rechazo de Israel de Cristo que para algunos, tengo que tener cuidado al decir eso, les ha removido del Se trata pacto. de la fe. Y lo interesante acá es lo siguiente, no hay una mención de la iglesia en el Antiguo Testamento. Sí. Correcto, sí. Y yo sé que este tema es un problema para muchos eruditos que tenemos hoy en día algo llamado la teología del reemplazo. Yo entiendo el por qué. Yo sí simpatizo con con ellos, ¿no? Con esos teólogos, porque cuando ve el Antiguo Testamento, lee la Biblia y se da cuenta de que la iglesia no se menciona una vez, es casi como que puede llegar a la conclusión de que todas las promesas entregadas a Israel, de hecho, deben de estar hablando de la iglesia. Si tiene sentido lo que estoy diciendo, cuando yo veo la restauración de Israel y entiendo que cuando Cristo vuelva, nosotros vamos a ser el nuevo Israel. Si nosotros mencionamos, tenemos que tener cuidado con esa idea porque Israel será restaurada en ese tiempo. En parte, Y no en parte, en su totalidad. puedo explicarlo de esta manera. Israel tiene un llamado y ese llamado es único para Israel, tal como nosotros tenemos llamados ministeriales y cada uno es Así único y es. No va a singular. interferir con la iglesia. No, pero la salvación, ambos entramos de la misma manera en el nuevo pacto, Bari Harashá. Dios hizo ese nuevo pacto con Israel. Jeremías 31, del versículo 31 al 37, lo deja muy claro. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Israel rompió el primer pacto. El primer pacto no fue la primera promesa que fue dada a Abraham, a Isaac y después a Jacob, y a través de la tribu de Judá a David, y David llegará y de ahí llegará el Mesías. La raíz de David, hemos estado hablando de esto, el llamado de Israel no ha sido algo que Dios, como dijo en Romanos 11, no se puede arrepentir de eso. El llamado y los dones son sin arrepentimiento. Así Nosotros es. podemos confundir, y esos teólogos también se han confundido, y eso de el odio en contra del judío fueron los conceptos que llevaron a la teología del reemplazo. Empezaron a excluir a los judíos y aún desafortunadamente después de eso fue echado a un lado, pero empezamos con Justin Martin, Origin, vemos a Tychonius, la enseñanza agustina, y esto entra en la Iglesia Católica y aún en los reformantes como Lutero y Calvino. Había un odio en contra del judío porque el llamado es lo que malentienden. No terminaste lo que ibas a decir anteriormente. Sí, señor, Pablo dice que no todos son Israel, los que son de Israel. Cuando él hizo esa declaración, yo creo que él estaba incluyendo a los cristianos gentiles que habían aceptado a Cristo. Y es lo que yo estoy diciendo. Pablo dijo esto en Galatas, él dijo que el pacto se le ha dado a Israel, no fue a través de Moisés, fue a Abraham y a su simiente. Ujú. Esto también incluiría el futuro, la restauración futura de Israel. De hecho, los únicos dos pactos eternos que se mencionan fuera de el pacto eterno que nosotros tenemos, el nuevo pacto, fue el pacto del terreno dado a Abraham y el pacto dado a David. Ese pacto que Dios hizo por la eternidad, pero ese aspecto eterno, creo yo, esos dos pactos que se le dieron a Abraham y a David, no por la nación de Israel, sino por la persona de Cristo. Fueron a Abraham y a su simiente. Este es el punto. El pacto eterno se le da a Abraham y el pacto eterno hecho con David
son por causa de Cristo. Eso es verdad, sí. Solamente se Mm, cumplen por Cristo. Por lo tanto, cada persona que está en Cristo participa de la bendición de Abraham claro, y también sus pactos eternos con Cristo. Por lo tanto, la raíz de David y la tribu de Judá me habla a mí hoy. claro que sí. Aunque es una herencia judía, yo no soy parte de la tribu de Judá, yo no estoy en el linaje de David, pero sí, y este era mi punto, yo sí soy parte de esas bendiciones, sí se trata de mí o conmigo, porque yo participo de las bendiciones de Abraham, el pacto eterno hecho con David por causa de Cristo, y muchos judíos no participarán. Tenemos que ir a la pausa en este momento, ¿verdad? Vamos. Estamos de vuelta. Dave, léelo una vez más, por favor. Yo creo que ya lo memorizamos. Y uno de los ancianos me dice, no llores. Dice que el dilema de los hombres ha sido resuelto y ese dilema era ninguna manera de salvar a nosotros mismos. No importa lo que hagamos, sino que es resuelto por la cruz del Calvario lo que Cristo hizo allí y gracias a Dios por ello. Gracias a Dios. Yo en mi corazón, yo no veo cómo un cristiano puede disminuir la cruz. Realmente yo no veo eso, no lo entiendo. Porque yo soy salvo hoy día, usted es salvo hoy, si lo es, y espero que así sea, por lo que Jesucristo hizo en la cruz. El poderoso Espíritu Santo que vive en nuestro corazón y el de usted también por lo que Cristo hizo en la cruz. Y así puedo continuar citando en esa capacidad. Todo pecado se remueve, nada está en nuestra contra por lo que Cristo hizo en la cruz. He Dave, aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él abrirá el libro y desatará sus 7 sellos. presenta a Jesucristo. Y miré, y he aquí en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba un cordero, como inmolado. La crucifixión de Cristo es representada aquí por la palabra Cordero y notemos dónde esto es entregado por el Espíritu Santo. Es en un lugar muy importante en la palabra de Dios y realmente es el principio de la gran tribulación de todo ese periodo. Y Jesucristo y lo que él hizo en la cruz es presentado como lo principal de todas las cosas, todo lo justo, lo santo, lo verdad, es decir, él es merecedor de abrir los sellos, alabado Dios, el libro. Muy bien, Dave. Que tenía 7 cuernos. Bueno, sí, pero empieza desde arriba, por favor. Y miré he aquí en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado. De hecho, la palabra bestia debió de haberse traducido ser viviente. Am, Cuando dice, se usa esa palabra aquí realmente en el inglés, se refiere a la misma palabra que se usa para el anticristo. No es el caso en el español, pero tal vez el doctor Watts nos puede decir por qué utilizaron esa palabra en inglés, bestia, en lugar de seres vivientes como lo es en el español. Creo que esto es parte cuando uno va del griego al inglés, de la versión King James usaron esa palabra bestia, pero usted tiene razón. Lo hace un poco confuso cuando vemos la palabra bestia como el anticristo y otras cosas, pero debió de haber sido seres vivientes. Y en la versión King James en inglés existe lo que es una traducción palabra por palabra lo más cerca posible, pero a veces toma la palabra Como incorrecta. como Espíritu Santo. No sé por qué usan la palabra fantasma en inglés, que el Espíritu Santo no es un fantasma. En el español, una vez más, no tenemos ese problema, pero Lo es, como sí. acabas de decir, ese es un problema de la traducción ahí. Lo es. Y, por ejemplo, en el inglés antiguo, en aquel tiempo, lo que usaban
algunas de las palabras no han continuado en nuestro tiempo moderno, donde estamos nosotros hoy en día y vemos ese tipo de cosas, esos ejemplos. Me sorprende cuando nosotros presentamos la Biblia de estudio del expositor, una señora escribió y dijo, la envío de vuelta a ustedes porque ustedes tienen las palabras de Cristo, no, no están en rojo. y, y yo creo que Donnie le escribió y le dijo, todo ese rojo es solamente una estrategia de mercadeo que se Sí, empleó así es. décadas atrás, pero ella estaba muy molesta con eso. Usted destruyó la palabra de Dios, me estaba diciendo. Pero bueno, créalo o no, Jesús o ninguno de sus discípulos, ninguno hablaron inglés. Así es. Una señora dijo que si la versión King James en inglés era suficiente para el apóstol Pablo, es suficiente para mí. Sí, así es. Bueno, muy bien, David. ¿Dónde quiere empezar? Bueno, y aquí. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. La crucifixión de Cristo está representada aquí por la palabra cordero, que refiere al hecho de que fue en la cruz que redimió a la humanidad. El cordero inmolado solo puede redimir todo. Que tenía 7 cuernos. Los cuernos denotan dominio y 7, dominio total. Y todo esto por usted y por mí. Lo que quiere decir que podemos tener un dominio total sobre el poder de las tinieblas en toda capacidad. Así que no hay excusa por una falta de victoria. Y 7 ojos. Denota, ya de hecho tratamos con los 7 cuernos unos días atrás, así que no vamos a desglosar esto otra vez, pero esto aquí tiene ramificaciones terribles. Denota una iluminación total, perfecta, pura y completa en todo lo espiritual, lo que es hecho posible mediante la cruz. Si el creyente hace la cruz, el objeto de su fe, nunca será desviado por la falsa doctrina, y eso lo estudiamos ayer. No sé si cuando digo nunca, no sé si es la palabra nunca la correcta, pero va a disminuir, lo digo así definitivamente, disminuirá el problema de la falsa doctrina si su fe está en Cristo y la cruz, porque estando en otro lugar automáticamente lo pone en una posición de falsa doctrina y no queremos eso. En otras palabras, lo que usted está creyendo aparte de la cruz es falsa doctrina. Entonces la cruz es la base de toda la doctrina verdadera. Lo es, podemos ir a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, consideró. Fue la primera doctrina, cuando leemos esos versículos, la primera doctrina formulada por el Espíritu de Dios en el cielo propiamente. Antes de que la tierra fuese creada, antes de que el universo fuese creado, antes de que obviamente el hombre fuese creado, la doctrina del Cordero Inmolado fue presentado y realmente es la doctrina más antigua en el mundo y en la Biblia. Y otra Se verdadera doctrina basa está en basada esa en eso. doctrina. Si usted ve todas las falsas doctrinas, encontrará que tienen su origen, esa falsedad tiene su origen en algo que es un malentendido de la cruz, o se han rebelado en contra de la cruz, o a través de la ignorancia no entienden que es el caso en la mayoría de los casos, considero. Pero sí está en lo cierto. Es realmente la doctrina más antigua conocida. Toda otra doctrina es subserviente a la doctrina de la cruz. Si pensamos, es una imagen de el cordero inmolado. En el griego original está más cerca a traducir ese pequeño cordero. Vemos una imagen de pureza, de vulnerabilidad y también vemos una imagen de poder. Así que vemos una ilustración poderosa del cordero inmolado que es puro, ese cordero delicado que aún lleva las marcas de haber sido inmolado, lo que sucedió en la crucifixión. También vemos un ejemplo de Cristo, su pureza y el hecho de que Él fue el sacrificio perfecto y su poder, que Él fue inmolado por los pecados del mundo y que
fue el sacrificio perfecto para expiar nuestros pecados, Aquel que no conocía pecado se hizo pecado, como dice, para para que que seamos podamos la ser justicia de Dios. exactamente. Entonces, nuestra justicia fue hecha posible por la Por cruz, la cruz. por la cruz. Creo que la declaración es 100% correcta, hermano Swagger. Nosotros hemos hecho de declaración a través de los últimos años, por lo menos, de que si la iglesia estaba tan cerca de Dios como profesamos que es, Mm. que cuando el mensaje de la cruz llega a ellos, sería aceptado. Repite eso otra El vez. concepto que ha sido propagado acá en los últimos años por los deístas es esto, de que si la iglesia estuviese tan cerca de Dios como profesa estarlo, entonces el mensaje de la cruz sería más aceptado. Oh, sí, sí, claro que sí. Y creo que hay una razón por la cual eso se alinea con lo que dice acá, que si mantenemos la cruz el objeto de nuestra fe no seríamos engañados o no seríamos atrapados por la falsa doctrina. Pablo dice que si nosotros predicamos otro evangelio, es otro espíritu y no es la verdadera persona de Cristo. Ayer hablamos sobre el nuevo nombre que se le entregó a Cristo, que se le dio después de su resurrección y de su muerte. Dios le dio por su muerte victoriosa ese nuevo nombre. Si verdaderamente conocemos a Cristo, y hablo de esto por las epístolas de Juan, él escribió este libro, también nos dio primera de Juan, y Ujú. él dijo de que la clave para permanecer libre de falsa doctrina era conocer a Cristo con esa experiencia de Cristo. Esencialmente este es el punto. Si usted verdaderamente conoce a Cristo, usted lo conoce en su muerte, en su Así es, sepultura y y en su resurrección. resurrección. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando hablaba de ese conocimiento, de experimentar, y dijo, para conocerlo en el poder de su resurrección y en la comunión de sus sufrimientos, siendo conformado hasta su muerte. Así que si nosotros conocemos a Cristo, verdaderamente tenemos nuestra mirada en el Cristo del Calvario. Si Mm, nosotros no tenemos nuestra mirada en el Cristo del Calvario, entonces no conocemos al Cristo del Nuevo Pacto. Por lo tanto, la manera de medir cuán espirituales somos, y en este caso, esa salud espiritual, es medida por el objeto de nuestra fe. creo eso. Y si nosotros verdaderamente tenemos nuestros ojos en el Calvario, claro que sí. Como dijo Juan, porque lo conocemos y esencialmente sigue diciendo, por causa de esto tienes esa unción del santo y no necesitas que nadie te enseñe. Él estaba diciendo, no es que no quiere que vaya a educarse y aprenda más de la Biblia. Él estaba esencialmente diciendo que usted tiene ese maestro por dentro que le está Sí, mostrando cuál es la verdad. Y ahí la está. verdad es el Cristo del Calvario. Así que si nosotros tenemos nuestra mirada en otra cosa, entonces somos más engañados. Bueno, hermano Sogro, usted me preguntó una vez cómo es que alguien puede ir al seminario y estudiar teología y apartarse de Dios. ¿Cómo es que esta gente porque el doctor Gray y yo hemos hablado acerca de tener a profesores o colegas que se han alejado del Señor después de tener su maestría y sus doctorados en la teología, porque ellos se alejan de eso, se alejan de la cruz, no permanecen arraigados y eso debe ser la base, esto debe ser, usted puede poner todo el conocimiento en su cabeza que quiera, pero si no es real, si no se ha profundizado en su Así es, vida, así es. así es como usted, bueno, por eso es que la gente se aleja. Eso es correcto. Para Cualquier cualquier persona, persona. sí, ya sea un teólogo o una persona en la iglesia, tenemos que permanecer arraigados en la cruz, tiene que ser algo real, eso es teología. Estudiar no solamente es algo mental, no solamente es algo que leemos y recitamos, está basado en nuestro amor por Dios y lo que Él hizo, lo que Jesús hizo en la cruz, y yo creo que podemos entrenar a eruditos que no se desvíen mientras nos quedemos arraigados en lo que estamos mencionando aquí, arraigados en Cristo y el crucificado.
Adelante, Dave, por Me permite favor. hacer una pregunta. Creo que esto va a ser hacia estos hermanos que han estudiado en el seminario. Pero en las escuelas, ¿sienten ustedes que el discipulado en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios es algo secundario tal vez al adoctrinamiento? Porque algunos seminarios enseñan doctrina preeminencia. Hablando con una persona el otro día que fue a cierto seminario, promovían ciertas doctrinas que no son pentecostales, son antipentecostales. Así que, ¿será que hay un adoctrinamiento en estos sistemas o no? No que sea incorrecto, si es que es una doctrina correcta, Bueno, ¿verdad? realmente no podemos ponerlo a un lado, ponerlos todos iguales, pero ampliamente sería correcto. Todo seminario sería parte de endoctrinarle o adoctrinarle a su marca de la teología. Si ustedes no, y ahora esto es una de mis contenciones y aún no estoy seguro de mi posición, pero permítanme decir esto. Si no es una persona que ha publicado su material, ese mismo material no será reconocido. Y yo tengo un problema con eso. Necesita ser evaluado por los demás, ¿no? Sí, lo que producimos en este ministerio, por ejemplo, no es, no está publicado por esas asociaciones, por lo tanto, no es algo calificado o cualificado. Entonces, si yo quisiera utilizar al hermano Ujú. Swagger, No lo puedes hacer. no lo puedo hacer. Sin embargo, el Espíritu Santo lo ha ordenado y le dio el conocimiento que Ujú. le dio a usted para ayudarle al cuerpo de Cristo. Entonces, si es que pueden entender mi problema con eso, espero que todos puedan entenderlo. Pero Mm. en muchos casos, sean otras personas que tengan sabiduría de otro tema. Bueno, pero eso quiere decir que si tienes una una publicitaria o Él está hablando de la academia, la escolaridad. Eso se convierte en un gran problema porque constantemente la gente está buscando y analizando, así que siempre tratan de inventar lo más mm, actual para poder hablar acerca de mm, algo o publicar ciertos ensayos. Eso se va a ir a ciertos diarios que los académicos leen y exacto. solamente se va a considerar eso como una Cada fuente. documento tiene su tesis. Si Sí, mi tesis es mi argumento, digamos, se desarrolla de una fuente que no ha sido publicada por o timbrada, y es el caso en uno de mis documentos que yo escribí. El comentario del maestro fue, bueno, yo no estoy seguro cuáles son las credenciales de este hombre Ah, y- o su historia de aprendizaje. Y por eso el conocimiento que tenemos descarta lo que no ha sido publicado en algún momento. sí, Bueno, ellos tienen que tener algún tipo de guía y no pueden aceptar cualquier cosa. sí, así es. Y en muchas maneras ayuda, eso es bueno, pero en el punto de John, yo creo que usted está en lo correcto. Yo creo que en muchas partes también lleva eso a la adoctrinación. Por ejemplo, anoche yo mencioné un libro nuevo que acaba de salir que alguien está promoviendo del amilenialismo. El premilenialismo dispensacional, lo que nosotros creemos está siendo atacado en ese momento. La gente está analizándolo, la gente está diciendo que estos otros, estas otras direcciones de la escatología son más bíblicas o están diciendo que podemos permitir esta otra dirección y particularmente hablando acerca de las asambleas de Dios, podemos permitir estos otros puntos de vista de los tiempos finales y ustedes pueden tener los suyos y cuando uno comienza a hacer eso, entonces uno comienza a desviarse en otras posiciones y otras doctrinas y otras cosas que uno ha tenido por causa de la presión de publicar y de poder estar en diferentes diarios o escribir libros o, bueno, por ese tipo de cosas la gente comienza a alejarse del fundamento que hemos tenido y eso es lo que ha hecho el movimiento pentecostal en general, nos ha hecho crecer explosivamente y nos ha hecho lo que somos. Nos alejamos de eso porque siempre tratamos de encontrar lo más moderno. Por ejemplo, un profesor muy famoso en la universidad, él regresó a las raíces pacifistas de las asambleas de Dios y escribió su disertación acerca del pacifismo y ganó galardones y aún
la gente lo busca, lo investiga, lo citan todo el tiempo y hablan acerca de cuán grande es, pero él comenzó a enseñar pacifismo y él comenzó a desviarse y se convirtió en una espiral descendente. Mientras más seguía, más se hacía liberal su ideología también, al punto de que ya no es parte de... ¿A qué te refieres con pacifista? Él cree que, o creía básicamente que el ir a la guerra o defenderse a uno mismo no es lo que un pentecostal debe hacer. Tienes que ser un pacifista. Sí, un pacifista, eso se convirtió en su gran empuje, poner la otra mejilla, aún al punto de que yo le dije, si alguien entra a mi casa a medianoche y yo le disparo a él, y dijo él, yo soy culpable de asesinato, dijo que sí. Tienen que ayudarlos a robarse la televisión. Sí, si alguien entra a mi casa va a ser un trato malo para él a medianoche. Yo no creo en pacifismo porque yo le dije, ¿qué tal mi abuelo que peleó en la Segunda Guerra Mundial? Y todos nuestros oficiales de la policía y desafortunadamente tienen que quitar la vida en la línea de batalla. Él dijo que todo eso era asesinato. Así que ese tipo de cosas, ese tipo Mm, de, bueno, mire, perdón. Yo no tengo, no, hay una razón porque yo no tengo un doctorado, pero tengo un doctorado en el ministerio, porque un doctorado en el ministerio es dirigido hacia la teología práctica, más que investigación y teología. Mi disertación se trataba de predicación expositiva en la iglesia local y yo creo que debemos entrenar a eruditos, sí, pero tienen que ser prácticos y la gente ahora tiene que estar haciendo la así obra del es, así ministerio es. y toda esta gente de la que está hablando Joseph, que está solo escogiendo diferentes cosas, publicando libros, yo no encuentro mucho uso para todo eso ya. He leído muchos de esos libros que son el libro más reciente y más popular y yo digo, bueno, tenemos que regresar a equipar a la gente para el ministerio y hacer que la gente sea salva, que la gente sea discipulada y tenemos que proteger esta idea de alejarnos del fundamento de las cosas que el Señor nos ha dado a través de los años y no hay que alejarnos de eso. Así que yo soy, definitivamente soy un teólogo más práctico y cuando me dirijo a lo que hacemos en el Instituto Jimmy Swagger. Estamos entrenando a eruditos, pero estamos entrenando a gente que va a ser pastores de jóvenes, misioneros, pastores de niños y que van a trabajar en ministerio práctico afectando este mundo, porque todas estas Claro que sí. academias, y como ya le había dicho yo antes, conozco a ciertos doctores que no creo que pueden ni atarse las sandalias de sus pies, no son útiles para nada. Así que uno es lleno de diferentes cosas en la mente y uno puede conocer griego, hebreo y arameo y diferentes cosas, pero uno se aleja de la cruz y uno se aleja del fundamento, todo termina siendo basura. Entonces, tenemos que tener muy cuidado de no estar simplemente buscando la aprobación del hombre y no la A de fin de Dios, cuentas, sí. sino enfocarnos en otra área cuando hablas de dinero Sí, del gobierno. hay profesores que no hablan en contra de cosas que están en error porque piensan que van a perder su trabajo o temen de que van a perder el dinero, los fondos, su lugar. Leí recientemente que es sorprendente la cantidad de profesores que creen en la creación, pero no se atreven a decir nada al respecto. Sí, así es. Y en las universidades seculares, de hecho, es muy, muy Muy cierto. popular, Doctor sí. Watts acaba de responder algo, por eso es que muchos doctores usan esas sandalias Sí. sin cintas, ¿verdad? Por decirlo así. Pero bueno, mire, Cristo dijo, o Pablo dijo que Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la cruz de Cristo, no con sabiduría de palabras para que Mm. la cruz de Cristo no sea hecha vana. Cuando utilizamos esa sabiduría de palabras, lo que termina pasando es que la cruz de Cristo se hace vana si dependemos de la sabiduría del hombre en vez de la sabiduría de Dios, que es la cruz. Pero la realidad es esta. Hablamos de la educación y no hay nada de malo con la educación en lo absoluto. Pero la educación y el razonamiento excluyen la fe completamente. Así que para adoptar la educación y el razonamiento uno tiene que alejarse de la fe y dejarla a un lado. Y la fe es requerida cuando se trata de las cosas de Dios. Tenemos que creer verdaderamente lo que la palabra de Dios Así dice es, y así tener es. fe en Cristo. Pero su nota aquí, la introducción a lo que estamos leyendo en esta escritura, usted dice aquí en la página 421, para ver qué tan cerca el sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo están. Por favor, noten cuidadosamente lo siguiente, y así es como esta escritura es presentada. Y este es el punto en el que estamos hablando acerca de los 7 espíritus de Dios que fueron enviados a toda la tierra. El Espíritu Santo debe iluminar
elementos al corazón del hombre con respecto a la palabra de Dios. Lo vuelvo a decir, yo no creo que uno puede tener esa aceptación mental y entender y adueñarse y vivir esta vida de la cruz, como le estamos diciendo. Tiene que ser una revelación. Yo lo escuché, yo era un adolescente, pero usted lo enseñó y tenía sentido, yo sé que era correcto, pero el Espíritu Santo tenía que haberme revelado muchas Sí, cosas e iluminar todo aquello que no podía tener yo solo con memorizar lo que usted había enseñado y lo que el hermano Larson enseña y dice. Eso es esencial y es la diferencia con respecto a las escrituras. Yo tomé cursos de religión en la universidad. Esa gente conoce la Biblia mucho mejor que algunos cristianos históricamente y contextualmente dentro de la Biblia, pero no creían nada de ello. Y no se les había revelado en el eso corazón. es algo especial. Es algo anonadante, pero una vez más, si no se mezcla con la fe, el individuo no lo va a aceptar como la verdad exclusiva. Hay muchas cosas en el mundo, usted lo ha dicho, es verdad, pero solamente la cruz de Cristo es la verdad. Pero si enseñan la verdad, ¿serían removidos de esa universidad? Probablemente escogerían salir de ahí antes de ser, bueno, Pero ¿ellos realmente creen lo que enseñan o ellos simplemente están tratando de permanecer en su veo lo que está trabajo? preguntando. Muchas veces es solo para poder mantener sus posiciones. Muchas veces no pueden. Si estamos hablando de la universidad secular, tienen que enseñar y predicar lo que la narrativa del día sea. Y se nos acabó el tiempo, pero todo eso se regresa a esto, que la cruz de Cristo, Jesucristo y el crucificado, hay una revelación que llega que nosotros no podemos razonar en la mente. No se puede. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No se pierda la programación mañana. Creo que estas cosas son extremadamente interesantes y necesarias. Y yo creo que usted también. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.